Cifras incoherentes. Dale. Yo comentando, porque siempre surge este tema con mis compañeros ateos, ¿Ya? es preguntar, dale, entonces, si tú me dices que Dios no existe, que Dios no es el creador del universo, ¿cómo eh, me explicas cómo, o sea, explícame desde tu ateísmo cómo se creó el universo? ¿Cuál fue el Es que no hay origen del no hay universo? la respuesta, pues, hermano. O sea, justamente esa gente que está dedicando su vida a tratar de entender, no ha encontrado la respuesta a ese momento cero de cómo pudo haber surgido esto. Ahora, el decir que es Dios no significa que tengan la respuesta. No, claro. Vamos con alguien más. Esta persona me dice que quería hablar de política, aquí no hablamos de política, pero el tema de hoy, esas frases incoherentes, ateas, si es que las hay, y creyentes, que son las que más se ha expuesto hoy día. Hoy en ateas hubo una que quedó para el análisis, o sea, no quedó completamente aclarado, pero hubo una por ahí. Hola, ¿cómo estás? Hola, Asdrúbal, ¿me escuchas? Sí, sí te escucho con bastante eco. No sé si puedes pegarte un poquito más a tu celular o al micrófono y solucionado, comenzamos. Ya, ahora sí, ahora sí Dale. se me escucha. Sí, se te escucha mejor. Ya, ya, solo quiero decir una cosa, a ver, pienso que es una mentira lo que, bueno, en mi opinión, el ateo tiene una frase que, por ejemplo, dice, nosotros los ateos no dejamos cerrada la posibilidad de que exista Dios. Nosotros no dejamos cerrada esa posibilidad, dice, ¿no? ¿Y Pero dónde está lo incoherente después en eso? andan buscando. Escúchame, y después tengo que hacer una cosa, me salgo y vos me respondes, ya. Los ateos siempre dicen eso, nos dicen, nosotros no dejamos cerradas las puertas de que exista un Dios. Nosotros no estamos Ya. diciendo eso. Pero después, o sea, ¿me entiendes? Los que no critican el cristianismo, entonces es mentira. Entonces es mentira, ¿no? Es mi pensar de mí. No critican a los Mm, que creen en Dios, critican o sea, a los que creen en Dios, como dices, es, pero antes es tu dicen que pensar. no dejan cerrar la posibilidad de que exista un Dios. Ya, solo eso. Eh, Es Gracias, que claro, o Arturo. sea, a ver, te explico rápidamente y te finalizo porque estás con eco, pero de todas maneras está entendido. Es que después de todo, los ateos somos ateos por la falta de evidencia sobre tu Dios. O sea, si es que en realidad existe, listo, aquí está. Es como que te digo, mira, este vasito donde está Asdrúbal ahí, existe. Demuéstrame. Aquí está. Listo, demostrado. Tu Dios, nadie lo puede demostrar, nadie lo ha podido. Así que no es que tú no puedes, nadie lo ha podido. Por eso se llaman creyentes, porque creen. Entonces, un ateo, si vienes y le dices, mira, así es Dios, o así se lo entiende, al menos, o sea, algo, pues ya no seríamos ateos porque ya claramente nos estás mostrando este Dios. Aún así, yo hago una aclaración. Si alguien viene y me lo muestra, lo último que le daría a este Dios después de lo que he visto es adoración. Yo. Pero me acojo a tus palabras, como dijiste, ese es mi pensar y pues listo, tal como tal, ese es tu pensar, más no en realidad es una incoherencia de los ateos, no le veo como tal. A ver, una persona, déjame ver el nombre por aquí, allá, ya te vi, ya te vi. ¿Qué tal? ¿Cómo Hola, estás? bienvenido. Buenas noches. ¿De dónde eres? Bolivia, Bolivia, bienvenido. ¿Ateo o no ateo? no ateo. Perfecto. Me llamó la atención algo que dijiste, que tenías un reto. ¿De qué se trata? No, creo que te has confundido. Yo puse que sí tenía una frase. Creo que el del reto es otra persona. Ah, ya. Entonces, igual, dale la frase. En este caso, frase incoherente de ateos, ¿no es cierto? Claro, claro, sí, frase incoherente de ateos. Dale. Yo comentando, porque siempre surge este tema con mis compañeros ateos, ¿Ya? es preguntar, dale, entonces, si tú me dices que Dios no existe, que Dios no es el creador del universo,
cómo eh, me explicas cómo, o sea, explícame desde tu ateísmo cómo se creó el universo. ¿Cuál fue el Es que no hay origen? no hay la respuesta, pues, hermano. O sea, justamente esa gente que está dedicando su vida a tratar de entender, no ha encontrado la respuesta a ese momento cero de cómo pudo haber surgido esto. Ahora, el decir que es Dios no significa que tengan la respuesta. No, claro, obvio. O Significa sea, que lo está es teorizando. simplemente diciendo, bueno, como desconozco esto, posiblemente sea, o acepto que sea Dios porque no hay esa respuesta. Pero eso es, no sé si nos escuchaste desde antes, eso se llama falacia ad ignorantiam, falacia a la ignorancia. O sea, que porque desconozco la respuesta de algo significa que sea algo es posible. Eso es una falacia lógica, entonces no aplica en realidad. Y a lo que tú me preguntas, entonces, ¿cómo es que existimos? No, no sabemos. Y esa pregunta y muchas otras no sabe la ciencia. ¿Sí? Ahora como ateo, por tal vez tratar de convencerte o algo, tampoco puedo inventarme algo, ¿me comprendes? Claro, Entonces, claro. en realidad no sabemos. Pero el decir que fue Dios, y eso más, tu Dios, o Dios cristiano o cualquier Dios, ¿sí? Ujú. Personal de las personas, también decir, no, es que sí fue Él. Ya que tú estás afirmando y diciendo sí fue Él, pues ¿cómo probarías para que el resto se convenza que en realidad fue Él? Claro, claro, entiendo. O sea, es que el problema está en que no puedes ni demostrar ni uno ni el otro, y es lo que ustedes, o sea, lo que se decía antes. Por eso me parece incoherente. Pero no, o sea, no quería llegar tanto a ese punto, sino más a lo que seguía después, sino que cuando pides, o sea, es una opinión, ¿no? O sea, claro, uno como creyente también tiene que entender que el decir que puede, o sea, que desde tu perspectiva fue un Dios creador, porque, o sea, bueno, esa es la definición de Dios, evidentemente, independientemente de qué Dios sea, Así ya es. sea Dios cristiano o cualquier Dios, esa es la definición de Dios, ¿no? Creador del universo. Y pides que te expliquen desde el ateísmo, o sea, que cómo creen que se ha originado el universo, es que te dicen, te sueltan primero la teoría del Big Bang, ignorando cómo se Y creó el ojo, Big Bang. ojo, tomando en cuenta que la del Big Bang como que solo explica la expansión del universo, no el inicio Claro, como tal. Y hay otras teorías exacto. que están dándole fuerza y están hasta descartando un poco al Big Bang como tal. Pero de todas maneras, como digo, la gente que está dedicando su vida a esto, pues sabrá defender esas posturas y sabrá dar una respuesta, ojalá esperando la respuesta precisa a saber cómo se inició, que sería de momento excelente, ojalá antes de que llegue mi día, pues ojalá la ciencia haya avanzado y podamos saber eso. Sería interesante ser testigo de un conocimiento así. Claro, sí, evidentemente. Y esa es la frase, porque, o sea, te dicen, o sea, al verte encerrado en cómo poder explicar desde el no creer en algo, o sea, de no tener una idea en algo, te dicen, el universo se pudo crear por sí solo. Y cuando te dicen eso, no estás siendo ateo. Se le llama panteísmo, si no me equivoco, que el universo se ha creado por sí solo. No tanto así. El panteísmo llega al punto donde dices que esa creación como tal natural del universo, eso es Dios. Entonces, ahí es como cuando cruzas esa línea de entre lo universal y lo natural al panteísmo, porque asumes Claro. como algo divino esa creación natural. Y solo te lo dejo como idea, porque el punto que tomas es verdad. Muchos creyentes dicen, no, como desconozco qué inició el universo, entonces fue Dios. Pero, pero ahí me encantaría y solo invitarte a la idea, si que luego lo investigas y luego me sigues y se topa muchas de las veces esos temas por aquí y nos aportas o nos escuchas, bienvenido sea. Pero, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo más sencillo. Antes pensábamos que el rayo era Dios, Ujú. tratando de buscar la humanidad una justificación, una explicación, algo que no se entendía. Luego entendimos que el rayo es el conjunto, y aquí quiero hacer la aclaración, es el conjunto de fenómenos que llevan a eso. ¿Listo? Claro. Imagínate algo como el universo tenga un origen en común. Debe ser
en la magnitud del universo debe ser una serie de conjunto de eventos que llevó a eso, que claramente no sabemos. O sea, así era con el rayo. No sabíamos cómo se formaba un rayo. Solo se tenía miedo las personas de ese tiempo, el daño que hacía, y imagínate, luego acompañado de un trueno. O sea, cualquiera, y yo me trato de ponerlos en la época, ¿no? 5,000 años atrás, donde se te pasaba esto. Qué miedo, si ahora que ya sabemos cómo es, da miedo. Imagínate antes sin tener un techo donde vivir, viviendo en una cueva o cosas así. Entonces, el punto al que voy, estas cosas que llamábamos Dios, era un conjunto de fenómenos que da el origen de eso. En este caso, el ejemplo fue el rayo. Ahora, en el caso de aquí fue el origen de lo que hoy conocemos como universo. No puede ser una cosa. Debe ser un conjunto de cosas, y al ser un conjunto de cosas automáticamente desplaza a Dios otra vez. Porque Dios no es una cosa. O sea, no es que Dios, no sé, chasqueó los dedos o Dios sopló de vida o como quieran llamarlo, pero de todas maneras, si algo, en comparación hablo, ¿no? Tan sencillo como un rayo, lo hizo un conjunto de fenómenos, algo, magnitud, universo, debe ser no solo más grande, sino debe ser hasta más complejo en cuanto al conjunto de fenómenos y acciones universales para llegar a lo que hoy conocemos como el universo como tal. Pero de ahí decirte, no, es que precisamente fue esto, me estaría inventando, sería un mentiroso. Entonces, y ese no es el objetivo de esto. Claro, entiendo, pero ¿por qué no puede ser, o sea, por qué un conjunto de cosas no puede ser lo que ha hecho Dios para crear el universo? O sea, porque por definición Dios, justamente lo que tú dices es correcto, ajá, pero por definición Dios no es algo complejo. O sea, si te pones a revisar la definición de Dios, o al menos igual como lo presentan los creyentes, no sé si te has puesto a analizar cómo lo presentan en realidad. Lo presentan como el motor inmóvil, vías tomistas, por ejemplo. El motor inmóvil, o sea, lo presentan como algo que en realidad no es complicado en sí. Entonces desde ahí se descarta a que sea un Dios, porque un Dios realmente no es un conjunto de cosas, es una. Por eso muchos creyentes se contradicen entre creyentes cuando Dios, al menos el Dios judío, el Dios cristiano, el Dios católico, termina siendo Padre, Hijo, Espíritu Santo. Hablas con otros ramas del cristianismo y dicen, no, 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 a ver, aquí es uno, y comienzan a separar, y comienza a haber discrepancias entre creyentes mismos. claro, sí, porque Dios, o sea, la definición que yo tengo de Dios es hacedor del universo. Por ende, si es hacedor del universo, independientemente de la cantidad de sucesos que hayan tenido que darse para el origen del universo, sigue siendo en consecuencia de Dios, porque Él es el hacedor del universo. Eso es Lo panteísmo, que, por ejemplo. Ahí por, cruzas la línea y entras al panteísmo porque este suceso de cosas naturales, tú le asumes que es una divinidad. Cuando en realidad, ¿por qué llamarle Dios al universo? Cuando el universo es universo. ¿Me entiendes justo esa delgada línea de separación? ajá, sí, Entonces, entiendo. por ahí más o menos va. Entiendo, perfecto, sí. Y como te digo, mi objetivo no es ni contradecirte, ni llevarme la razón o algo, no, no, no. Solo te dejo así como que la, la incógnita para que revises más cosas. Igual ustedes, cuando converso con ustedes, siempre me dejan con alguito que luego yo me pongo a revisar y pues siempre buscando mejorar los argumentos, ya que por sí solo saldrá adelante sin necesidad de buscar convencer a nadie de su forma de pensar. No, claro. Es con el afán de comenzar, de conversar, de analizar la situación, de teorizar, porque Exactamente. no sabemos. Exactamente. Y qué bueno que sí hay gente como tú que entiende la idea de esto. Y No, claro. otra, como en los comentarios, que no entienden en realidad cuál es el objetivo de estos espacios. Así que te agradezco muchísimo y bienvenido, pues. Listo, perfecto. Hasta luego. Hasta luego. Es
agradezco muchísimo la acogida, les agradezco muchísimo los aportes y mil disculpas como siempre no poder avanzarme con todos a conversar. Yo les mando un abrazo gigante. Yo les mando un abrazo gigante y simplemente nos estaremos viendo en otro momento. Así que recuerden, este espacio y Ateo Digital lo hacen ustedes. Si no me sigues, sígueme. Si te perdiste esta conversación desde el inicio, después entra a mi perfil, sígueme y ahí está el link directo de YouTube. Todas estas conversaciones después se suben al canal de YouTube. Ahí está el link directo igual de mi libro. Yo tengo un libro, escribí un libro cuando estaba en la pandemia. Así que si les interesa, quieren saber sobre mí un poco más, sobre cómo llegué al ateísmo, pues ahí está la información y todo para que de cierta manera conozcan no solo a la persona, sino a la idea, al canal y podamos analizar mucho más. Un abrazo, ateos y no ateos. Chao, chao.